¿A quién han venido a ver? ¿A una caña mecida por el viento? Y en aquel río Jordán sagrado, igual que la América sagrada, sin descubrir aún, era bendita. Y el río Jordán bendito. Y llegaban los desarrapados, los desplazados, los harapientos, los enfermos, los desechados del Estado israelita y del Estado farisaico. Todos llegaban y solamente unos hombres alocados gritaban: ¿y a quién han venido a ver? Era Juan el Bautista. ¿A quién han venido a ver? ¿A una caña mecida por el viento? ¿No sabéis que el que viene después de mí, yo no soy digno de desatarle la sandalia? Y el río seguía como sigue el Magdalena, virgen y santo, del páramo de las Papas hasta la desembocadura de Boca de Ceniza en Barranquilla. Y los indios navegaban en sus lanchas, en sus canoas, haciendo mercado, llegando al caño de la Ullama, y así nació el mercado público de Barranquilla. Y llegaban a Bucaramanga y a todo lo largo y ancho de La Dorada y todo el territorio colombiano. Y se entendía. Y entonces surge en el campo sagrado de India, surge lo que se conoció como la famosa reforma de una cultura y de una imposición que trajo. Perdón, profesor, quería decirle que ya vemos varios chirrinchis allí. Profesor, hay un chirrinchi que es como el corozo, hay otro chirrinchi que es más azul oscuro, hay otros chirrinchis que son como ramos marroncitos, totalmente, que vendrían siendo hoy los que se les pegan a los huevos a los políticos. Y se encuentran en las barriadas y se encuentran por todas partes, pero no tienen ni idea ni cómo se llaman y qué están pisando, ni dónde están pisando, y ni qué es este planeta. Y que eso se lo queríamos decir, profesor, porque usted es un hombre que usted, su apostolado es enseñar, y a usted le quedan pequeños los paredones y las metralletas. Por lo tanto, ¿a quién han venido a ver? A usted, profesor, a usted. Quiero decirle que latifundio es una palabra que proviene de Italia y que significa finca rústica, que con el desenvolvimiento y el tiempo, con una bula papal dada por Alejandro VI, logró convertirse en haciendas. Hasta el día de hoy surge el latifundio que tiene que ver con la agricultura, la cuestión pecuinaria, y ahí surgen las diferentes clases de explotaciones que daremos en los últimos capítulos para darle fin a la cuestión de la historia de la reforma agraria. Por lo tanto, queridos estudiantes, para poder entender nuestra historia actual y por qué la miseria, por qué el hambre, por qué la América Latina desangrada, para entender nuestro presente y no estar creído que Dios nos tiene así, hágase su voluntad. Es necesario saber las huellas de nuestra historia, o pasado crónico y pasado inmediato, porque la mentalidad antisocial, producto del individualismo que llaman y que llamaron bendición de Dios, edificó sirvientes, esclavos y trabajadores, supermercados y piscinas y grandes mercadeos y grandes imponencias de tipo arquitectónico. Todo esto y toda esta porquería material me hace sentir superior, dice el individuo de esta sociedad. Y le dicen, y se miran unos con otros los chirrinchis y los que me rodean.
estupidez de un ser producto de una realidad social actual y pisotaje de un pasado glorioso y sagrado. Profesor, reciba usted nuestros aplausos de lo profundo del corazón, profesor. Es necesario, queridos estudiantes, que ustedes analicen la forma de producción indígena y como producto de una Europa, España, Francia, Inglaterra, y qué riquezas necesitaban para sus competencias y sus ruinas o sus prosperidades. Y la América fue, y por la América corrió la sangre, y esa fue su bendición. ¡Qué mentalidad diabólica! Dio como resultado esta mentalidad y abortó al individualismo, al individuo actual. La articulación en la forma de producir hasta llegar al origen del latifundio, origen del campesinado, desarrollo técnico regional. Y la nueva noticia que llegaba, conocida como Evangelio, de llevar una cruz donde antes rendían culto a los árboles y a la tierra, y la tierra les fue arrebatada, le mataron a su Dios. Y nace una bula papal en 1493 dictada por Alejandro VI, un borgiano. Y le robaron las tierras y le ofrecieron ruinas, y después en su vida real le ofrecieron reinos en el cielo a cambio. O si no, también eran merecedores de infiernos a los dueños de América. Y decretaron en memoria y en nombre de Dios legalidad y legalización, y expidieron leyes para ocupar el nuevo mundo. Y luego vino la descomposición de esto, abortando y originando proletarios a través del proceso social. Esto es innegable. Por eso, ¿a quién han venido a ver? A una caña mecida por el viento. Por lo tanto, la historia entonces crea al feudal clásico en el siglo XII. Luego le sigue en el siglo XIV el feudal español, donde el servicio militar es el servicio de la bota militar para un rey. Y por último apareció el señorial americano en el siglo XVII. Aquí vemos cómo va desapareciendo la nobleza y nacen leyes públicas de India, de sometimiento, y surge la burocracia, esa burocracia cuyos cabildos y pueblos segregados van dando pie para que se logre un Estado central. Y se centraliza el Estado. Y primero que todo, lo demás, la hacienda como unidad de explotación y dominio. Se le llamó latifundio. La tierra es sagrada. La adoran. Es nuestro Dios, decían los despojados. Propietarios de América. Tener la tierra es poder.
en los diferentes sociedades del mundo y la ocuparon. A eso se la llamó época colonial. Y hasta hoy en Colombia la ocupación le hizo ambicionar la tierra y se la adjudicaron con la bendición del Papa como si fuera un regalo de Dios y una bendición. El Papa Borgiano Alejandro VI, con una famosa bula allá en el año 1493. Y así, de esta manera, pudimos ver que en la América y la sangre que se corrió aún los ríos no se han podido detener por la lucha por la tierra, y esto es lo que se llama latifundio, que en una época fueron fincas rústicas en Italia, y aquí con el proceso de las diferentes etapas histórica, llegó del latifundio español a lo que se conoce como hacienda latifundio americano, y nace la clase que debe trabajar ahí, y todavía se permanece en la lucha. Dejaremos por hoy, querido profesor, pero ¿cómo hace usted para saber esas cosas? Usted es mago, ¿quién le dice? Sencillamente vayan y lean bastante, y si esto es un delito en nuestra sociedad, porque lo es, no tengan miedo si han de morir por la verdad, como murió el Hijo de Dios. Nos vemos en la próxima para ir dando fin a esta cuestión de la cuestión agraria y el latifundio, o el latifundio en Colombia, para que entienda la historia.